temas del Evangelio de Juan. Muchas gracias por estar ahí con nosotros. De verdad que nos gozamos al saber de tanta gente que se alimenta de la palabra de Dios junto con nosotros al estudiar su guía de estudio de escuela sabática. Dios te bendiga y me acompaña como es de costumbre ya mi hermano y mi amigo el pastor Roberto Mato. Pastor, ¿cómo estás? Estamos contentos, de buen ánimo, gozosos porque Dios nos da una vez más la oportunidad de abrir su palabra y poder llegar a cada amigo, a cada hermano con el mensaje que Él tiene para cada uno de ellos. Bueno, pastor, vamos a orar porque la palabra de Dios debe ser acompañada de oración cada vez que la abrimos. Padre bueno, gracias porque nos das la oportunidad una vez más de abrir tu palabra. Al hacerlo, nos colocamos en tus manos, toma nuestros pensamientos, nuestras palabras, que sean sazonadas con sal para bendición de aquellos que nos escuchan, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, aquí estamos en Radio Amanecer en Estudio nuevamente. Gracias por estar ahí con nosotros. Pastor, ¿ya te sabes el texto de memoria? Bueno, ayer dijiste que te lo sabías. Oh, pero claro, vamos a ver si me acuerdo. Me agarraste como fuera de base, pero ahí va el libro de Juan 11, 25 y 26. Jesús respondió: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo el que vive y cree en mí no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ahí está, líder, ahí está. ¿Sacaste 98? Bueno, espero que cada oyente también pueda aprenderse ese lindo texto. Es un texto de mucha esperanza, por cierto. Veremos más adelante en una lección que estaremos estudiando en qué contexto Jesús dice este versículo, pero es de verdad un texto extremadamente rico. Para hoy estaremos viendo uno de los grandes milagros y señales que el Señor realizó en el Evangelio de Juan, pastor. La alimentación de los 5,000. Por cierto, pastor, perdona que te interrumpa así rápidamente. Recordarás que la semana pasada estudiamos varios de los milagros que Jesús hizo. Juan no tiene muchos milagros, solo siete. Convertir el agua en vino, sana al hijo del oficial, sana al hombre del estanque, alimenta a los 5,000, camina sobre las aguas, sana al hombre ciego y resucita a Lázaro. Esos son los 7 milagros que tenemos en el Evangelio de Juan. Y esta semana estaremos viendo 3 milagros más acerca de este evangelio. Como decíamos, esta semana Juan puntualiza más la divinidad de Cristo al señalar estos milagros que estamos estudiando durante la misma. Juan capítulo 6 versos 4 y 5. De paso, señalar que el milagro de la alimentación aparece en los evangelios sinópticos 2 veces. En Mateo, por ejemplo, 14 y 15, aparece la alimentación de 4,000 y de 5,000 que Jesús realiza. Aquí Juan solamente toma la de los 5,000 y enfatiza allí parte del mensaje que él tiene para nosotros. Y eso es muy interesante porque los otros milagros que veremos esta semana no se registran en los otros evangelios. Solo los registra Juan. Así que este es muy interesante porque está en otros evangelios. O sea, Juan no es tan común que esté tomando lo que está en los otros evangelios. Por eso su evangelio no forma parte de los sinópticos porque no trata los mismos temas, no presenta las mismas cosas. Juan no menciona ni una parábola de Jesús, por decir algo. En un porcentaje muy mínimo toma contexto. Exacto, porque es un evangelio que se escribió muchísimos años después de los demás evangelios, entiéndase. Y posiblemente Juan hace esto porque ya esos temas eran muy conocidos. Juan está tomando ahora elementos muy puntuales para presentar que tenemos que creer en Jesucristo. Ya mencionábamos ayer que el tema de creer en Juan. Contrarrestar ahí. Sí, el tema de la divinidad de Jesús. Pero usted notará que el tema de creer en el Evangelio de Juan es fundamental. 97 veces se usa la palabra creer en este Evangelio, denotando el énfasis que Juan hace con respecto a esta actitud que deberíamos tener en cuanto a Jesucristo. El versículo 4 y 5 del Evangelio de San Juan, capítulo 6, dice: y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido una gran multitud, le dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman todos estos? Aquí Jesús está, diríamos, probando a los discípulos acerca de lo que ya ellos habían visto que él había hecho y si estaban conscientes de que él tenía el poder para realizar la alimentación que la multitud que estaba allí necesitaba. Y hace una pregunta: ¿de dónde compraremos? La respuesta que da Felipe y que están los discípulos que están allí es que ni siquiera 200 denarios
darían para comprar pan y alimentar a una multitud como la que estaba allí. Pero Jesús realmente está aquí presentando a los discípulos que Él tiene el poder para hacerlo. Él quiere manifestar una vez más la divinidad que hay en Él, para que aquellos, no solamente los discípulos, sino la gran multitud que está allí, pueda creer que Él realmente es el enviado de Dios, que vino para dar vida y salvar a aquellos que estaban en necesidad. No solamente la necesidad física, sino también la mayor necesidad que tiene el ser humano, que es la espiritual y la de salvación y de vida eterna. Bueno, pastor, esto es muy rico, de verdad que hoy lo vamos a gozar acá, pero antes de yo entrar al tema del milagro que estamos ya viendo, esa primera expresión de lo que usted leyó en Juan 6:4, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Si usted, y le invito a que pueda leerlo ahí con nosotros, lee el primer párrafo de lo que es la guía de escuela sabática, usted notará que hace referencia al tema de la Pascua judía. ¿Qué era la Pascua? Bueno, fue ese símbolo especial, por así decirlo, donde denotaba cómo Dios daba salvación a los primogénitos de Israel a través de un símbolo de sangre que se colocó en los dinteles de las puertas. Cuando los primogénitos fueron salvados, Dios también instituye el tema de la Pascua judía como una fiesta de liberación, como una fiesta de reconciliación, como una fiesta de salvación para ellos. Entonces, ahí en la Pascua, ellos tenían ese festejo. Comían pan sin levadura, por cierto, y veremos aquí la multiplicación de los panes. Comían juntos, pero más allá de esto estamos presentando el símbolo. O sea, Cristo es el Cordero Pascual, ese Cordero que se sacrificaba ese día, con el que la sangre se tintaba los dinteles de las puertas. Cristo es ese Cordero que salvó al pueblo. Y aquí precisamente en Juan 6 se introduce presentando la idea de un Cristo que es el cumplimiento de esa Pascua judía. O sea, Cristo es el Cordero que muere para salvar y permite que tú y yo podamos tener vida plena en su nombre. O sea, es por la muerte de Jesucristo, esa muerte expiatoria, que ahora nosotros podemos tener acceso al Padre y tener vida eterna en su nombre. El pan que debía comerse en la Pascua era un pan sin levadura. Así es, sin contaminación. Y con hierbas amargas. Uh-huh. Era un pan que era difícil de digerir por la manera en que se preparaba, al igual que las hierbas amargas, que realmente, como el nombre lo indica, amargaba a la hora de degustar lo que se estaba comiendo. Esto le daba a entender a la nación de Israel que, aunque iban a ser liberados, no debían olvidar la amargura de la cual Dios los estaba librando. Jesús, al presentarse ahora como el pan de vida, le está dando no un pan leudado, sino un pan que viene de arriba, no un pan que te recuerda tu contaminación, tu vida de pecado, sino un pan ahora que te da a entender de dónde procede tu salvación y a quién tú tienes que aceptar en tu vida y alabar por sus maravillas y por sus milagros. 1 Corintios 5:7 señala claramente: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Y ahí está el texto clave que presenta que Cristo es nuestra Pascua. El texto, el pensamiento del conflicto de los siglos, en la página 529, dice, ahí está en su guía de estudio, pueden leerla conmigo, dice: cargó con la culpabilidad de la transgresión y sufrió tanto cuando su padre apartó su faz de él, que su corazón fue destrozado y su vida aniquilada. Hizo todos esos sacrificios a fin de redimir al pecador. Cristo, sin lugar a duda, es nuestro Salvador, es nuestra Pascua, es aquel que nos rescató. En el capítulo 5 del Evangelio de Juan, Juan presenta a Jesús como la fuente de la vida. Pero en el capítulo 6, Juan presenta a Jesús como el sostén de la vida. Sí, allí en el estanque, en el milagro del agua, Jesús es la fuente de la vida, pero aquí Juan está presentando a Jesús ahora como el sostén. Si hay algo que el ser humano necesita, es estar sostenido cada día frente a los embates y los golpes de la vida y del pecado. Y solamente podemos enfrentar a través de comer
cada día el cuerpo simbólicamente derramado por Cristo, muerto por Cristo en la cruz del Calvario, para que nosotros hoy podamos ser triunfadores. Es interesante, Pastor Uribe, que entre el capítulo 5 y el capítulo 6 transcurren en unos 12 meses, un año aproximadamente. Y hay en los evangelios sinópticos una serie de milagros y acontecimientos que Juan no toma en cuenta aquí en su evangelio. Juan solamente pasa del capítulo 5 al capítulo 6 y pasa a este milagro de la alimentación de los 5,000, porque a Juan no le interesan esos acontecimientos que los sinópticos presentan, porque su propósito es diferente. Juan quiere que la gente pueda comprender y entender que en el milagro de la alimentación está el Dios encarnado manifestando una vez más su divinidad, para que creyendo en Él tengamos vida y vida eterna. Amén. Bueno, el milagro de hoy es la alimentación de los 5,000. Yo espero que usted tenga su Biblia a mano. Queremos leer 14 versículos con usted ahora. Pastor Matos, yo voy a leer los primeros 7. Si te parece, usted lee los siguientes 7 versículos para que entonces continuemos con este milagro que empieza en el capítulo 6, versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Por favor, abra su Biblia si puede conmigo. Juan 6, 1 al 14. Dice el texto sagrado. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente. Y había allí mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo, de los peces cuantos querían, y cuantos se hubiesen saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que los 5 panes de cebada sobraron, y los que habían comido habían dejado. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Interesante milagro el que encontramos aquí en Juan 6, versículos 1 al 14, como hemos leído. Imagino que ya tienes todo un contexto formado en tu mente y la guía de escuela sabática, porque por cierto, Pastor Mato, mañana volveremos a este milagro. Así que no olviden estos versículos que leímos, porque mañana volveremos a él, Dios mediante. Hoy el tiempo no nos daría para abarcar las ideas que encontramos acá, pero de entrada lo que hoy queremos señalar es cómo estos versículos hacen una conexión directa con Moisés en el Éxodo, pastor. Y qué interesante lo que la guía de estudio hace. Yo me voy a atrever a leer el párrafo antes de comentar. Numerosos detalles de esta historia representan un paralelo con Moisés en el Éxodo. El momento de la Pascua, Juan 6:4, apunta a la gran liberación respecto de Egipto. Jesús sube a una montaña, Juan 6:3, así como Moisés ascendió al Sinaí. Jesús pone a prueba a Felipe, Juan 6, 5 y 6, cómo los israelitas fueron puestos a prueba en el desierto. La multiplicación de los panes, Juan 6, 11, recuerda al maná. La recolección de las sobras, Juan 6, 12, recuerda la del maná por parte de los israelitas. Se recogen 12 cestas de sobras, que es el número de las tribus de Israel. Y la gente comenta que Jesús es el profeta que viene al mundo, Juan 6:14, paralelismo con el profeta como Moisés,
predicho en Deuteronomio 18:15. Todo esto señala a Jesús como el nuevo Moisés, venido para liberar a su pueblo. Esto es muy rico, líder, porque este paralelismo entre Jesucristo aquí en Juan 6, también vemos un paralelismo Jesús y Moisés en el Evangelio de Mateo, por ejemplo. Tú notas que Mateo está escrito en el contexto del Éxodo. Es precisamente un Cristo que va y se bautiza, denotando el cruce del Mar Rojo, por ejemplo. Un Cristo que va 40 días para ser tentado al desierto, 40 años los judíos en el desierto. Un Cristo que luego de eso da el sermón del monte. Luego de esto viene Moisés y también da las palabras. Un Cristo que viene y enfatiza la ley igualmente que la ley dada en el Sinaí. Cristo va a un monte como Moisés fue al monte. O sea, hay tantos elementos paralelos en los evangelios denotando un nuevo éxodo, una nueva liberación y un nuevo mensaje de salvación. Y aquí lo vemos ahora en Juan. En apenas 14 versículos vemos todo un contexto del éxodo presentado en este evangelio. Jesús se presenta realmente como el nuevo Moisés, el gran profeta esperado, como el nuevo Israel. Jesús ejemplifica no solamente a Moisés, sino también a toda la nación de Israel, donde se cumple, donde convergen realmente todos los símbolos que habían sucedido en la nación de Israel en el tiempo de Moisés, en el tiempo del Pentateuco. Es interesante, me llama la atención, Pastor Uribe, que estos paralelos que presenta aquí la guía de estudio entre Moisés y Jesús tienen como finalidad hacernos entender el significado de lo que Juan quiere que nosotros miremos. No olvidemos que una señal tiene un significado y un significante. Y que el significado realmente de lo que Juan nos está presentando aquí es que reconozcamos que Jesús es Dios, que todo lo que Moisés hizo no fue más que lo que Dios le había dado a hacer a través de su siervo que era Moisés. Ahora Jesús toma todo lo que Moisés hizo y se presenta no solamente como el nuevo Moisés, no solamente como el nuevo Israel, sino como Dios hecho carne, como Dios dando a entender que su mensaje está claro para todos los oyentes. Jesús le hace un énfasis a los discípulos y es lo que Juan quiere realmente que señalemos y que miremos al estudiar este milagro, esta señal de la alimentación. Él es el pan, Él es el nuevo maná, el que debemos comer no solamente un día. Aquellos lo comieron en una ocasión y murieron y quedaron postrados, pero el que come este pan come su carne, y el que come su carne tiene vida, porque Él es vida, y al comer su carne, al comer el pan de vida que es Él, somos nosotros también dados a tener vida en Cristo Jesús cada día. Hay un principio de economía, de la buena administración, y es que se recoge todo lo que quedara. En el Antiguo Testamento, cuando el maná, Dios le dijo a través de Moisés que solamente recogieran lo que iban a necesitar para el día. Cada día. No debían desperdiciar. Si ese principio está en el Antiguo Testamento y lo vemos aquí también presente en la alimentación, como la buena administración de Jesús se hace presente en este milagro para que aquellos que administramos, que recibimos de alguna manera recursos, dones, dádivas de parte de Dios, sepamos usarlos, sepamos administrarnos sabiamente para no tener que dar mala cuenta en aquel día. La buena administración es un principio que se ve también clara en este milagro. Así que el consejo, pastor, en eso que tú estás diciendo ahí al final de la buena administración, deja de desperdiciar cosas en tu casa, es lo que queremos decirte en pocas palabras. O sea, lo bueno es que hoy existe una nevera, no todo hay que botarlo. Es bonito, el reciclaje no es tan malo. Yo sé que hay gente que no le gusta nada calentado, pero no es malo el reciclaje. Aprendan la cultura del ahorro. Pienso que un elemento de enriquecernos en la vida, o por lo menos tener algunos fondos necesarios para el sostén diario, es aprender a ahorrar, aprender a economizar. Tal vez nuestros padres no tenían la bendición de tener una nevera en su casa, probablemente, y no podían guardar. Había que comerse cada cosa el mismo día. Pero hoy podemos tener la ventaja de poder ahorrar, de poder guardar algunas cosas, de poder conservar. Y esto es bíblico. Repito, esto es bíblico. Usted lo ve de una manera muy práctica en el milagro, en la multiplicación de los panes y los peces, donde hay un Jesús que manda a
guardar, a recoger en canastas lo que había sobrado. O sea, no se desperdicia nada. Ahora, más allá del tema del desperdiciar en este capítulo, que es importante esta lección para nuestra economía, como decía el pastor Matos hace un momento, qué maravilloso es ver a nuestro Salvador haciendo estos actos tan increíbles de milagro. Yo me siento tentado a meterme en la lección de mañana, pero no lo voy a hacer. Pero uno ve el poder maravilloso de Dios aquí representado. Dios durante 40 años proveyó maná del cielo a Israel. 40 años. 40 años en que el pueblo no murió de hambre. O sea, Dios le proveyó cada día lo que le hacía falta. Y ahora nos encontramos con el nuevo Mesías, con nuestro Salvador, con Jesucristo, que también tiene el poder de hacer que el pan se multiplique, porque es Dios. O sea, la misma acción que se ve en el Éxodo de un Dios proveyendo alimento a sus hijos, ahora lo vemos en el libro de Juan capítulo 6, donde Jesús está proveyendo el pan para sus hijos. Él es el profeta esperado. Y usted mencionaba, Pastor Matos, hace un rato, de cómo Juan intencionalmente, porque aquí no hay nada al azar. O sea, bajo la inspiración del Espíritu Santo, Juan toma este milagro de forma específica para presentar cómo Cristo es el profeta esperado. Ese papel de Mesías, de profeta y de rey que Jesús tenía, se ve también ejemplificado acá. O sea, lo que Deuteronomio 18:15 presenta de un profeta que vendría, está presentado en Jesucristo acá, que es profeta, que es Dios hecho carne y que es capaz de hacer que el pan se multiplique y que la gente pueda saciar su hambre en este episodio particular. Ya antes de cerrar la lección por el día de hoy, Pastor, hay un comentario que me gustaría leer en el Deseado de todas las gentes, en la página 332. Elena de White nos dice: y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Abandonando su retiro, halló un lugar conveniente donde pudiese atender a la gente. Ella no recibía ayuda de los sacerdotes y príncipes, pero las sanadoras aguas de vida fluían de Cristo, mientras enseñaba a la multitud el camino de la salvación. Me llama la atención esa actitud de Jesús, esa compasión hacia la gente. Y lo vemos claro no solamente en este milagro, sino en todo su ministerio. Jesús era un ser compasivo hacia aquellos que estaban en necesidad. La Iglesia Adventista tiene un ministerio de compasión. ADRA, las Dorcas, los buenos samaritanos, miembros de iglesia que somos llamados todos de alguna manera a accionar hacia aquellas personas que nos rodean con compasión, teniendo misericordia y compasión de ellos en medio de sus necesidades. Y así como Jesús tomó lo que había, lo que tenía en el momento, Dios nos pide que seamos compasivos con lo que tenemos, con los 20 pesos, con ese pan que tenemos, con ese arroz que tenemos, con lo que tengamos en las manos. Si vemos a alguien cercano a nosotros que está en necesidad, usemos la compasión como Jesús la usó y vayamos en favor, en ayuda a aquellos que están en necesidad. Es un principio que está claro en esta guía de estudio para este día. Bueno, para cerrar, solamente mencionar, hacíamos la introducción al principio de cómo Juan 6 inicia hablando de la Pascua. Luego de la Pascua es que viene la salida de Israel de Egipto, cruzan el Mar Rojo y vienen entonces las palabras de Moisés, viene el maná del cielo y todo esto que vimos que se produce de cierta forma, en forma más microscópica diría yo, en el Evangelio de Juan capítulo 6, 1 al 14. Cristo es nuestra Pascua y quiero cerrar con Isaías 53, 4 al 7 y una pregunta de fondo para cerrar hoy. ¿Qué gran verdad enseñan estos textos acerca de Jesús como Cordero de Dios? ¿Cómo se relaciona su divinidad con esta verdad? ¿Y por qué es la verdad más importante que podemos conocer? Isaías 53, 4 al 7 dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca.
como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. 1 de Pedro 2:24 dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Interesante que Pedro está usando prácticamente el mismo lenguaje de Isaías y presenta a Jesucristo como nuestra Pascua, aquel que cargó sobre sí mi pecado, en quien tengo perdón, tengo liberación y tengo redención. O sea, Cristo resuelve mis problemas, es lo que está presentando aquí. El problema del pecado, que es lo más serio que tenemos, en Cristo, que es nuestra Pascua, fue resuelto. Y hoy podemos tener vida plena en Él, porque Él es Dios. Estamos hablando del sacrificio de nuestro Dios con el fin de que podamos tener vida y vida en abundancia. Vamos a orar para dar gracias a Dios por la guía y por el estudio de este momento. Padre bueno, gracias por ayudarnos a estudiar tu palabra en este día, por ayudarnos a comprender que en ese ser que alimentó a la multitud no solamente había un profeta, un hombre, sino que era Dios hecho carne. Que podamos reconocer eso en nuestra vida cada día y podamos compartir con otros que te hemos conocido y que realmente vives en nuestra vida, en nuestro ser. Gracias por ayudarnos, por guiarnos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.